La prevención de lesiones en los pies es crucial para personas que viven con diabetes debido a la mayor vulnerabilidad de úlceras y complicaciones. Estas lesiones pueden conducir a infecciones graves y en casos extremos a amputaciones. La clave, por supuesto, que va a ser la prevención. Para esto nos va a acompañar la maestra Miriam Aguilar Beltrán. Voy a dar un breve reseña de su currículum. Ella es maestra en salud pública, tiene más de 25 años de experiencia profesional brindando atención en primero y segundo nivel de atención con cargos y funciones operativas y administrativas. Cuenta con diplomado en manejo avanzado de heridas, tiene diplomado en investigación clínica, tiene diplomado en docencia por la Universidad de Xochicalco, diplomado en administración de la gestión de calidad en instituciones de salud. Además, tiene una certificación ECO 454, que es ejecución de cursos con el enfoque de competencias. Además, es miembro del Colegio de Profesionales de la Enfermería en Baja California. Cuenta con participación en actividades docentes y de investigación. Damos entonces la más cordial bienvenida a la maestra Miriam Aguilar Beltrán, que nos va a compartir el tema el día de hoy. Gracias, maestra Miriam, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues de antemano una disculpa, estoy batallando para poder reflejar o que se vea el video de mi persona, pero pues escogí un paisaje ahí muy bonito para que nos relajemos un poquito, ¿no? Discúlpenme, pero la verdad es que no le encontré aquí qué comando sea el adecuado para poder proyectar mi persona durante la charla. Sin embargo, pues la realidad es que lo que más importa es ver la presentación, ¿no? Y pues vamos a dar inicio. Muchas gracias por la presentación, maestra. Y pues no me queda más que comentarles que durante la presentación siéntanse libres de preguntar o como prefieran, si quieren dejar un espacio al final para preguntas y respuestas, lo podemos ir, yo no tengo problema por interrumpir y aclarar dudas. Pues la realidad es que Gracias, maestra. la invitación fue muy padre para mí el tema. Me gusta mucho esta parte que queremos empezar a trabajar y estoy enamoradísima de la asociación y todo esto que estamos haciendo, porque creo que empezar a trabajar con la prevención y poder tener este espacio para llegar a las personas que no propiamente sean profesionales de la salud es importante para que de verdad logremos un impacto en la comunidad y empecemos a ver diferentes resultados. Creo que el hacer cosas diferentes nos va a ayudar muchísimo para que nuestras personas, hasta nuestros familiares, tengan una diferente oportunidad de mejorar su calidad de vida y su salud, ¿no? Entonces, pues el día de hoy el tema que vamos a revisar es el tema de lesiones en pie para personas que viven con diabetes. Pues como ya me hicieron favor de presentarme, mi nombre es Miriam y yo estoy aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Aquí estamos para servirles. Muy bien, pues empecemos. Necesitaríamos entonces revisar de primera intención, pues, ¿qué es la diabetes, verdad? Para ir entendiendo un poquito el tema sobre lo que vamos a tratar de prevenir. Entonces tenemos que la diabetes, pues, es una enfermedad crónica. Muchos hemos escuchado sobre esto, ¿sí? ¿Y cuándo es cuando nosotros podemos, definir o diagnosticar qué es diabetes? El médico nos va a revisar y vamos a tener algunos datos ahí de que lo que le llamamos azúcar, que es glucosa, pues ya nos empieza a salir altito, fuera de los rangos normales, que casi en todas partes se considera en 100, es porque el páncreas no está secretando suficiente insulina. Entonces, o algunas de las veces también se da
cuando esta insulina no es optimizada o no se logra utilizar de manera óptima en nuestro organismo, y la insulina no puede manejar estos niveles de glucosa que estamos nosotros teniendo, ¿no? Existen diferentes tipos de diabetes. Las que podemos encontrar en la bibliografía común, pues son la diabetes tipo 1, que esa es pues desde la infancia. La diabetes tipo 2, que esta realmente es algo que va a ir pasando y se detecta más en edades adultas, y es precisamente por esta deficiencia, falta de funcionamiento adecuado de esa insulina que pueda manejar esos niveles de glucosa, ¿no? Y la diabetes gestacional, que como el mismo nombre lo dice, pues es cuando se presenta diabetes durante el embarazo. Esto pues es tomado desde la bibliografía de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí ustedes, si ustedes tienen más dudas y más como curiosidad sobre conocer, lo pueden revisar ahí en esta página de la Organización Mundial de la Salud. No me metí mucho al tema esto porque realmente lo que nosotros vamos a platicar más que nada es el tema del cuidado de los pies. Sin embargo, es importante saber qué tipo de diabetes tienen las personas para saber cómo vamos a trabajar con ellos o cómo vamos a orientar. Porque, por ejemplo, yo en esta parte de la plática, yo la traté de orientar como para que sea fácil de que las personas que tengan a sus papás, a sus abuelitos, y que ellos por la edad o porque no manejan la tecnología o porque simplemente no les gusta este tipo de charlas, pues los hijos, los nietos o las personas que la vean puedan orientarlos y educarlos de una manera para que ellos se cuiden. Entonces, es importante que conozcamos qué tipo de diabetes es la que maneja nuestro familiar o nosotros mismos, ¿no? En su caso. También existe otro término que ahorita le llaman mucho la intolerancia a la glucosa, ¿no? Este término es muy común últimamente y en algunos de los casos le llaman hasta prediabetes, ¿sí? El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glicemia en ayunas es una condición en donde las personas tienen alteración en la glicemia, en la toma, el azúcar que se toman en la mañana, sí, en ayunas, les sale alto. Y esto es debido a que su insulina, sí, no está, lo que secreta el páncreas no está siendo suficiente para manejar los niveles de glucosa que su cuerpo tiene. Entonces, esto empieza a tener datos de alteraciones, de picos que hacen con cifras que se salen de lo que es lo normal. Y esa parte es importante que la empecemos a trabajar porque es un paso para llegar a la diabetes, ¿sí? O en su caso, si la persona empieza a trabajarlo y empieza a tratarse, a tener cambios de hábitos, a tener esa vida más saludable, hacer ejercicio, cambiar el consumo en la dieta, tomar agua y toda esta parte puede ser que lo pueda revertir. Entonces, es importante hacer mención que si ya tengo niveles de glucosa altos, no significa que me voy a hacer diabético de manera automática, sino que tengo la oportunidad todavía de revertir la condición y controlarlo, ¿sí? Acuérdense que el problema es precisamente eso, se acumula glucosa en la sangre y mi cuerpo tiene resistencia, o sea, la insulina no es suficiente, no estoy produciendo por mi páncreas suficiente para que pueda manejar esos niveles y pues a largo plazo me voy a hacer diabético, ¿sí? Muy bien. Y bueno, ya estamos hablando mucho que la diabetes, que la insulina. Entonces, pues, ¿qué es la insulina? Pues la insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, que es lo que les comentaba ahorita. La glucosa, lo que comúnmente le llamamos el azúcar, está como manejada dentro de nuestro cuerpo por esta hormona, por esta insulina. Entonces,
el problema cuando yo no tengo suficiente insulina que mi cuerpo produzca naturalmente es una situación que me lleva a que se me suba el azúcar, que es lo común que los pacientes dicen, ¿verdad? Que para nosotros, pues quienes trabajamos en salud, pues le llamamos hiperglucemia. Para que si ustedes escuchan que les dicen, es que tiene hiperglucemia, pues lo que quieren decir es que la glucemia, el azúcar, la tiene elevada. Entonces, cuando el paciente tiene continuamente, constantemente la persona la azúcar o los niveles cuando se mide altos, la hiperglucemia, eso a largo plazo empieza a dañar los órganos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este tema y por eso es tan importante saber el tipo de diabetes que tenemos y todo lo que conlleva a los resultados de no controlar esta glucosa alta, ¿no? Entonces, como pacientes, tenemos que saber qué niveles manejamos, qué alimentos nos producen esos disparos de que el azúcar se nos suba, qué es lo que tenemos que consumir para poder nosotros evitar esos picos, esas alteraciones del azúcar, esas alteraciones de hiperglucemia que nos lleven a ese daño de los órganos y todo el sistema de nuestro organismo. Entonces, se dañan los nervios, se dañan los vasos sanguíneos y eso a largo plazo daña las piernas, daña los pies, ¿sí? Entonces, algunas de las complicaciones que tenemos por la diabetes, pues son personas que pierden la vista, ceguera, hay personas que pierden su función del riñón, ¿sí? Que les dan infartos, todos los vasitos y las venitas así tan delgaditas, imagínense que estuvieran funcionando como forzados, como si fuera un líquido muy viscoso, muy denso, y eso hace que estos vasitos no funcionen adecuadamente, y eso hace que tengan también, por ejemplo, lo que le llamamos embolias, los accidentes cerebrovasculares, y a algunos de los pacientes tienen tanto daño en sus venas y en sus vasitos y todos los vasitos más delgaditos que parecen como cabellitos, y eso hace que tengan mala circulación en sus piernas y eso pues desgraciadamente los lleva a que tengan la pérdida de su pierna, le hagan amputación, a veces es desde los deditos, a veces es más arriba y a veces es toda la pierna. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a tratar de informarles y darles como una orientación de cómo cuidarse para que eso no pase. Muchas personas con diabetes pues presentan problemas en los pies debido a los daños causados de esos nervios y a un flujo sanguíneo insuficiente, que era lo que les comentaba. Entonces, llegar a esto que vemos en la fotografía, pues es muy triste, pero muchos de ellos, por tener pérdida de los nervios, de esa sensibilidad, no sienten realmente lo que les está pasando. Entonces, algunas de las historias que hemos escuchado, de hecho, son personas que hasta se clavan con una tabla, con un clavo, con alguna cosa así, y ni siquiera se dieron cuenta. Ya cuando llegan al hospital, ya llegan con una lesión que ya va gravemente comprometido, ¿no? Cuando ellos se lastiman, pues provocan estas úlceras, ¿sí? Y estas úlceras se infectan, se lastiman tanto los tejidos que a veces no hay forma de salvarles. Ahorita con todos los avances y con todo lo que hemos pues revisado en temas de cura avanzada y muchas intervenciones de los médicos, cirugías que ayudan a que recuperen, hacerles limpiezas profundas. Algunas veces se pueden salvar, pero muchas de las veces los pacientes ya llegan demasiado tarde y eso es lo que queremos evitar con esta charla. Queremos darles una orientación para que puedan saber cómo y cuándo deben de acudir con su médico, cómo y cuándo deben de curarse, cómo y cuándo deben de lavar. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Las complicaciones en los nervios y los vasos sanguíneos pues causan mala circulación y eso también tiene un efecto de que no sienten, falta de sensibilidad, no sienten. Entonces, esas heridas chiquitas como les comentaba ahorita, se pueden convertir en infecciones demasiado serias que los lleven a este término tan triste, ¿sí?
Y a veces son cosas que es por falta de revisión, por falta del cuidado, ¿no? Entonces, si hacemos un hábito de estarnos revisando, eso puede cambiar la manera en que tenga yo el desenlace. Algunas de las veces no es posible salvarles de la amputación, pero a lo mejor no le tienen que quitar, pues ahora sí que solamente sería un ortejo, un dedito o algo más limitado que puedan ellos recuperar y puedan seguir trabajando y puedan seguir haciendo su vida lo más normal posible, ¿no? Hay guías, este es un consejo para quienes nos ven que sean profesionales de la salud. Hay guías específicas donde nos manejan cómo debemos abordar a los pacientes con problemas o que viven con diabetes. Y para las personas también, porque también esto puede servir para las personas que no sean profesionales de la salud, que sepan que existen guías que nosotros nos basamos para poder atenderlos y tengan la seguridad de que estamos haciéndolo basados en la ciencia, en las cosas que están comprobadas, en las cosas que son un bien para ustedes, ¿verdad? Entonces, ya retomando todo lo que vimos y resumiendo un poquito sobre lo que es diabetes, por qué la insulina, por qué los nervios, por qué las venitas, por qué los vasitos. Entonces ahora ya vamos a abordar el tema específico, la prevención de las lesiones en el pie de personas que viven con diabetes, ¿sí? Lo que les menciono es bien importante y por eso lo estoy repitiendo continuamente. Es muy dado a que una persona que vive con diabetes, ¿sí? Pierda esa sensibilidad que lo protege, ¿sí? Aparte de eso, derivado también de las complicaciones y de las situaciones, a veces incluso hasta del uso del zapato, puede tener deformidades. Y aparte de eso, la limitación de la movilidad articular. Con todas estas situaciones, es donde se puede producir una herida en su piel. Entonces, a veces es lo que le llamamos nosotros en lo que es los profesionales de salud, le llamamos la carga biomecánica, que eso es exactamente cómo pisa la persona, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene que, a veces hasta le decimos, ay, tiene los pies chuecos, es que su carga de peso en sus pies está de alguna manera apoyando en puntos que no debería. Y eso hace que la persona esté haciendo una presión en un espacio donde su tejido no está preparado para soportar ese peso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que se le hace una herida. Si se dan cuenta ahí en el dibujo, como el espacio que está en lo que sería la planta del pie está sufriendo porque está deformada la parte de los deditos, ¿sí? Y ahí está sufriendo de una carga que no debería de tener porque esa piel es un poco más delgada, no está diseñada para eso. Y entonces se rompe. ¿Y qué pasa? Pues una herida. Entonces, por eso es bien importante tener mucho cuidado cuando hablamos de este tema. Los pies son súper importantes, pues ahora sí que son los que nos llevan y nos traen, los que cargan con nuestro pesito y hay que cuidarlos, ¿no? Hay 5 elementos claves para la prevención de estas úlceras y es importante que estos puntos nosotros pongamos como todo el esfuerzo para que podamos nosotros, pues, evitar esta situación. Lo vamos a abordar de una manera en que está para los profesionales de la salud, cómo van a hacer las cosas, pero también lo quiero abordar desde el punto de vista de que la persona que acude a solicitar el servicio sepa qué es lo que le tienen que revisar, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que estar atentos? Y también ellos, porque aquí es una responsabilidad compartida. Tanto es una tarea importante del profesional de la salud que da los servicios, como también de la persona que vive con diabetes, empoderarse y hacerse responsable de su propia salud. Entonces, cuando ellos van a consulta, es importante que sean identificados si ellos realmente son personas que tienen pie de riesgo, ¿sí? Como por ejemplo la imagen que les puse hace ratito, si tienen algún tipo de pisada diferente, hacia dónde está la carga principal en su pie, para que eso
sea una manera de identificar si tienen riesgo de que se les haga una úlcera. Es importante también inspeccionar y examinar regularmente los pies de cualquier persona que tenga riesgo de úlceras, ¿sí? Es importante la educación, hay que darles una educación estructurada, tanto la que nosotros como profesionales de la salud recibimos, como la que también nosotros damos, hacia los pacientes y los familiares. Pero algo estructurado, no algo fortuito que, ay, mire, pues hoy lávese los pies así. No, hay que dar temas que sean concretos y que sean completos, ¿sí? Fomentar el uso habitual de calzado adecuado, eso es importante también, porque, por ejemplo, quienes viven en zonas que son muy calurosas, se utiliza mucho, por ejemplo, las chanclitas, los guarachitos, no sé cómo lo llamen, pero a veces son así como que está todo el pie descubierto y eso es peligroso para una persona que vive con diabetes. Y pues tratar los factores de riesgo de ulceración. Si yo tengo un problema en mi pisada, como se está mi pie deformando, pues necesito a lo mejor plantillas o necesito a lo mejor, obviamente, checarme mis niveles de glucosa, estar al pendiente de que estén dentro de rangos aceptables y estar al pendiente de lo que se requiera de acuerdo a mi persona. Es importante entender que todos somos seres únicos, que somos diferentes y que no todo lo que le funciona a una persona forzosamente le va a funcionar a otra. Cada uno tiene como el traje hecho a la medida, entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿sí? Muy bien, entonces tomando el primer punto que sería identificar a la persona con pie de riesgo, hay que revisar si el pie que estamos atendiendo, o sea, a la persona que estamos atendiendo, revisándole su pie, hay que revisar si ese pie no tiene úlceras, ¿sí? Hay que revisar si ese pie, qué tanta sensibilidad tiene, ¿sí? Se pueden hacer técnicas que esto va más enfocado para el personal de salud, que es con un monofilamento. Sí, ese es un diapasón que se usa para ver la vibración y eso ayuda a saber qué tanta sensibilidad tiene la persona, ¿sí? Pero si no lo tenemos, no pasa nada. Podemos usar, ahí se ve en una de las fotografías cómo usa un monofilamento, que ese es, imagínense que es como una especie de plastiquito que se pone en diferentes puntos del pie y entonces ahí podemos saber qué tanto el paciente siente. Lo pones y tú te esperas 1 o 2 segundos y le preguntas dónde le toqué. Y él te va a decir, no, pues que en el dedito gordo, no, pues que en el dedito chiquito. Entonces, esa es una exploración que se hace donde el paciente obviamente no está mirando dónde lo estás tú tocando y entonces él te va a responder. Entonces, tú te vas a dar cuenta, de acuerdo a su respuesta, si tiene o no tiene sensibilidad en ese espacio de su piel. Y pues obviamente ah, tocando directamente o tratando de llegar con esta información a los pacientes, es importante que un profesional de la salud lo revise de esta manera, para que ustedes sepan también qué tanto está en riesgo su pie, ¿sí? Y el estado vascular, que esto es importante ver. Si el paciente, por ejemplo, camina, que sería la claudicación, si camina y le duele muchísimo el pie, si los pulsos de su pie están presentes, es importante revisar todas estas situaciones porque puede tener una insuficiencia arterial incluso. Entonces, ahí ya la situación se pone todavía un poco más compleja. Entonces, el estado vascular es muy importante y acuérdense que desgraciadamente, si nosotros, los pacientes que vivimos con diabetes, no nos cuidamos, empieza a escalar y cada día va a ser más el compromiso que tiene ese paciente en su estado vascular. Entonces, es importante que sepamos que entonces revisemos lo que es la sensibilidad y revisemos los pulsos. Revisemos y tengamos muy en cuenta si esos pulsos están presentes. Si ese paciente tiene claudicación, eso también es algo que se tiene que tomar en cuenta y a lo mejor se tendrán que hacer otro tipo de estudios y abordaje o mandarlo ya con el especialista de acuerdo a la situación específica, ¿no? Hay medicamentos, hay cosas que se les puede dar que el médico especialista lo va a determinar.
en un momento dado el angiólogo o el médico que corresponda. Bueno, esta tabla se las puse porque es importante que veamos cada cuánto yo me tengo que estar revisando mis pies, cada cuánto tengo que estar yendo a que me los revisen. Entonces, si se fijan aquí en la tabla dice categoría y tiene el número 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Eso qué quiere decir? La categoría en la que a mí me van a poner, de acuerdo al riesgo que tengo. A donde dice riesgo de ulceración, es muy bajo, bajo, moderado y alto. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a ver las personas que me revisen? Cuando me revisan a mí mi pie, ¿cómo me van a acomodar de acuerdo al riesgo que encuentren? Bueno, si al momento de revisarme yo no tengo pérdida de la sensación protectora, es decir, siento todo lo que me hicieron y lo siento bien claramente, y aparte de eso, me revisan y no tengo ningún tipo de enfermedad arterial periférica, eso me pone a mí en un riesgo muy bajo, que sería 0. Y esa me dice a mí que por lo menos un profesional de la salud me debe de revisar una vez al año mis pies, ¿sí? Si el riesgo o la categoría me sale en 1, que sería un riesgo bajo, es cuando hay una pérdida de sensación protectora o enfermedad arterial periférica, ¿sí? Pero no está como tan fuerte el problema, apenas está como iniciando. Entonces ahí me los tiene que revisar un profesional de la salud una vez cada 6 o cada año, cada 6 meses o cada año, por lo menos. Yo les aconsejo que 2 veces al año por lo menos se los revisen los pies, ¿sí? Cuando tenemos una categoría 2, que es un riesgo moderado, entonces tenemos una pérdida de la sensibilidad protectora y aparte enfermedad arterial periférica, ¿sí? O podemos tener pérdida de esa sensación protectora y que el pie se esté deformando, o también que tengamos alguna alteración arterial periférica y la deformidad del pie. En esos 3 casos, ¿sí? Tendríamos que ir al profesional de la salud una vez cada de 3 a 6 meses. Se dan cuenta que de acuerdo al riesgo, pues se va haciendo más cortito el tiempo en lo que me los tienen que estar revisando. ¿Por qué? Si yo tengo mi pie con deformidad, muy seguramente voy a desarrollar una úlcera. Y el problema es que si no trato la raíz de ese problema, necesito estarme revisando porque si no la estoy tratando, muy seguramente se me va a hacer una úlcera. Y aparte de eso también, desgraciadamente, y pues lo digo con tristeza, pero también a veces en los sistemas de salud pública dura mucho el tiempo en que me manden con un angiólogo, que me manden con un especialista para que me dé, por ejemplo, medicamento para la enfermedad arterial periférica, y entonces eso hace que mi riesgo sea más alto. Entonces, de 3 a 6 meses cuando tengo riesgo moderado. Y ya cuando tengo un riesgo alto, ¿sí? Ahí se debe de estar revisando de 1 a 3 meses, es decir, cada mes o cada 3 meses, por profesionales de la salud, ¿sí? En este caso de riesgo alto, ya el paciente tiene pérdida de la sensación protectora, ¿sí? O tiene enfermedad arterial periférica, pero aparte de esto también tiene antecedentes de úlcera en el pie, es decir, tuvo una úlcera y ya se le cerró, ya la curaron, entonces ese paciente ya es de alto riesgo, porque si ya tuvo una vez, muy seguramente va a desarrollar una segunda úlcera o una tercera úlcera, ¿sí? Si ya tuvo amputación en miembros inferiores, ¿sí? Es decir, si ese paciente ya tuvo una situación, un antecedente que ya tuvo una cirugía de amputación, él también o ella es un paciente, una paciente de alto riesgo. ¿Sí? Y cuando tienen enfermedad renal en fase terminal. Todos estos puntos son para que nosotros categoricemos a esos pacientes como un alto riesgo. Muy bien, es importante entonces explorar el pie, inspeccionarlo a las personas con pie de riesgo. Ya lo vimos cada cuánto, ¿sí? Entonces, si en cada vez que yo voy al médico y me revisa mi pie, ¿sí? Y me detectan como una persona de riesgo, tienen que hacerme un examen más profundo, ¿sí? Y esos exámenes tienen que ver el riesgo con más detalle, ¿sí? Para poder saber
¿qué es lo que me van a decir a mí para poder prevenir que no me vaya a salir una úlcera? Entonces, aquí es importante que nosotros le comentemos al médico o al podólogo o a la enfermera, a quien me esté revisando, es importante que yo le comente y le diga todo lo que yo estoy sintiendo, cómo, qué tipo de zapato, todo lo que sea importante para que me puedan aconsejar y me puedan dirigir hacia una, pues ahora sí que un cambio que me libere o que me proteja más para que no me vaya a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar ya más profundamente? Pues una historia clínica, hay que revisar el estado vascular, hay que ver ay, perdón, en la piel del pie, las estructuras óseas y articulares, ver los trastornos cognitivos, el calzado, el cuidado inadecuado de los pies, limitaciones físicas que puedan dificultar el autocuidado de los pies y también revisar qué tantos conocimientos tenemos sobre el cuidado de ese pie. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos puntos es importante que ustedes sepan que cuando van a ir con el doctor, y el doctor les pregunta, o el podólogo, la enfermera, cualquier personal de salud que sea quien les va a revisar, les van a preguntar y ustedes deben de comentarles también, por si acaso a ellos se les olvida preguntarles, si ustedes tuvieron antecedentes de alguna úlcera antes, ¿sí? En el pie o en miembros inferiores. Si hay algún diagnóstico, ¿sí? De alguna enfermedad renal, si han tenido algún contacto con información que ya les hayan dado educación sobre los pies, si hay algún tipo de aislamiento. Hay pacientes que viven solitos o que no quieren convivir mucho. ¿Qué tipo de intervención? ¿Quién los cuida? ¿Cómo es esa parte de la interacción? ¿Sí? A veces también tenemos lugares que la asistencia sanitaria es difícil, personas que viven, no sé, en algún pueblito, en algún lugar lejos, que dificulta el acceso a la salud. También dificultades económicas, hay quienes no pueden pagar, por ejemplo, consulta privada o a lo mejor unas plantillas, todo eso es importante también comentarlo. Si tienen dolor en su pie al caminar o en reposo, ¿sí? Si sienten como hormiguitas en tu entumecimiento o dolor así tan intenso como les comentaba, claudicación, que empiezan a caminar y llegan, no sé, no alcanzan a llegar, no sé, 20 pasos y ya tienen un dolor increíble. Sí, por ahí vi que levantaron la mano. No sé si tengan algún comentario. Maestra, sí hay varias preguntas. No sé si quiere ahorita o al final. Ah, si quiere de una vez, maestra, por favor. Sí, mire, pregunta Liliana Flores, que las guías que mencionó, si son de acceso gratuito. Sí, están en internet. Le pueden poner no sé si tomó captura de pantalla, pero si no, ahorita me regreso y se la muestro para que la pueda accesar. Yo las conseguí de internet sin problema. Bien, maestra. María Elena Martínez hace un comentario, maestra. Menciona que los pacientes regularmente no acuden a hacerse sus valoraciones y que los que sí acuden, en ocasiones las citas con los médicos son muy lejanas. Sí, precisamente aquí y qué bueno que lo menciona, este es uno de las estrategias que debemos de empezar a implementar nosotros en nuestra, pues, atención a los pacientes, ¿no? Dependiendo de la ciudad, dependiendo a veces del municipio, a veces, ni siquiera estamos hablando como que de un país o otro, a veces hay muchos cambios en la forma en que los pacientes accesan a la salud. Entonces, pues aquí en México hay un programa que el IMSS ha tenido y la verdad es que es un programa que sí tiene cierto éxito, que más adelante se los voy a comentar un poquito más, que enfoca una atención global al paciente con diabetes y tiene una acceso para ellos de como de enseñanza, de darles esa parte del autocuidado. Entonces, muy seguramente podría ser que en algunas partes tomaran ese modelo como un modelo guía, que obviamente se pueden mejorar las cosas, se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Muchas cosas muy padres, de acuerdo, y adecuarlo de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en nuestras comunidades.
La realidad es que sí, creo que en la gran parte de América Latina, no lo sé, pero a lo que yo me he dado cuenta y de lo que hemos leído, pues desgraciadamente sí, los tiempos son muy largos, pero si podemos contribuir con educar al paciente y decirle cómo se autoexplore y qué es lo que tiene que ir revisando y con qué momento es el oportuno o el indicado para que vayan y consulten y revisen antes de que sea más grande el problema. A lo mejor se les presenta la ulceración, pero darles una pauta hacia dónde dirigirse. Por ejemplo, no sé, al médico familiar, a lo mejor si no los ve el angiólogo, pues el médico familiar, a lo mejor a la clínica de heridas, buscar una alternativa, ¿no? Incluso hay pacientes que si les dices, pues ellos buscan hasta una alternativa privada y lo pagan porque pues a veces prefieren invertir en eso que perder su pierna, ¿no? Entonces ya ahí ya es una situación como complejo, pero que realmente es algo que vivimos día a día. No sé si contesta su comentario. Sí, maestra, gracias. Una última pregunta por ahorita. Victoria Campos menciona que en los pacientes que tienen un riesgo alto, que son los que van a tener pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica o algunas úlceras o amputaciones previas. Su pregunta es, ¿qué tipo de calzado deben de utilizar estas personas? Ahorita en el transcurso de la presentación vamos a verlo con más detalle, pero sí es calzado especial porque precisamente cuando ellos tienen una pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, pueden caminar hasta sobre vidrios y no van a darse cuenta. Pueden clavarse, no sé, un clavo completo y no lo sienten. Entonces, cuando ellos se dan cuenta es cuando ya tienen la necrosis o cuando ya tienen una situación realmente que empiezan con salida de líquido purulento, no sé. El tema aquí es que como no se dan cuenta, tarda la atención y muchos de las personas a veces tienen hasta problemas de la visión, o son gorditos y no alcanzan a explorarse bien el pie. Entonces, eso hace que se agrave más. Ahorita vamos a tocar el tema del zapato y del calzado un poquito más detenido y ahí sí, sí me haría favor, de si tiene otra duda, que no veamos con esto, me comente, si me hace favor el compañero. Adelante, maestra, gracias. Gracias. Entonces, quedamos que cuando hacemos la historia clínica debe de ser detallada, retomando entonces el punto y nosotros como profesionales de la salud, pues tener en cuenta preguntar esto, y nosotros como pacientes, pues dar la información real, porque muchas de las veces nos queremos como, ay, que al cabo le voy a decir nada más la mitad de lo que me pasa, que al cabo, porque si no me va a regañar. Pues si nos estamos engañando nosotros mismos, porque realmente la persona que nos está revisando, pues no pierde nada y yo pongo en riesgo mi pie. Entonces creo que es importante decir la verdad cuando nos hacen las preguntas, ¿no? Muy bien, ahora hablando del estado vascular, es bien importante que cuando nos revisen como pacientes, nos revisen los pulsos. Entonces no hay que tener miedo, nos van a tocar nuestros pies, nos van a revisar. Es parte de algo que tenemos que permitir que nos hagan, ¿no? Y para nosotros los profesionales de salud, pues es importante revisar los pulsos distales, ¿sí? Y si vemos que no están presentes, ver la posibilidad de que ese paciente se le haga un Doppler. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo está el estado de irrigación hacia el pie. Entonces es necesario saber, hay algunas técnicas que se llaman, pues que son para precisamente para poder valorar esto. Es una técnica que no es difícil, que es, se llama índice tobillo-brazo. Quienes tengan ahí, la oportunidad y la curiosidad, revisen, vean, métanse. Hay muchos videos donde viene la descripción de la técnica, y esto nos ayuda a ver precisamente qué tanto compromiso arterial tiene esa persona. Es bien importante saber qué tanto está comprometido a nivel vascular, a nivel arterial sobre todo, porque recordemos que cuando una persona tiene problemas arteriales,
se tiene que manejar el abordaje de la herida o de la úlcera es completamente diferente. De hecho, ni siquiera manejamos cura húmeda. Quienes ahorita vean pacientes y estén revisando pacientes que tengan problemas arteriales, por favor, no les agreguen humedad. Cuando tienen una lesión arterial no se deben de poner a hidrocoloides, ni, no, el abordaje tiene que ser por el especialista y debe de el doctor revisar, puede ser, no sé, medicamento o puede ser incluso cirugía. Hay cirugías que hacen como una especie de bypass, como si fuera como un puente, y eso hace que la irrigación arterial llegue hacia el pie, pero nosotros no podemos poner en una úlcera si sospechamos que tiene una alteración arterial, no debemos agregar humedad. Muy bien, entonces el estado vascular hay que revisarlo y es importante esos puntos que les comento. La piel, hay que revisar el color de la piel, si la vemos pues muy pálida, si la vemos muy roja, eso es, si hay temperatura en la piel elevada, sí, obviamente pues la temperatura normal, pero si se eleva la temperatura, es decir, los datos que nos puedan dar alguna pauta, alguna sospecha de que haya alguna infección, ¿no? Porque a veces vemos y está tapado con una costra y nosotros como pacientes creemos que la costra es buena. La costra no siempre es buena. De hecho, eso lo quitamos. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar que abajo de esa costra no haya un crecimiento de la infección, que le llamamos pus muchas veces nosotros, ¿sí? Entonces, que no tenga alguna alteración que esté creando por debajo de esa costra un proceso infeccioso, ¿sí? Hay que revisar también en la piel si tiene presencia de callosidades. Nosotros a las personas profesionales de la salud le llamamos hiperkeratosis, ¿sí? O que estén hinchados los pies, ¿sí? Que es el edema. Ahorita hemos hecho muy común que las personas tengamos hongos en las uñas, ¿sí? O hongos, el pie de atleta, y lo veamos como algo normal. El tener hongos en los pies no es algo normal, eso se tiene que tratar. Y el hecho de tener ese tipo de infecciones, pues conduce a que la piel se haga delgada y se puede hacer una úlcera. Entonces es importante eso, revisar bien la piel en los signos preulcerosos, ¿sí? Como a lo mejor que tenga hemorragias o fisuras. Es bien importante que nosotros sepamos que los pacientes que vivimos con diabetes, nuestros pies se resecan más, puede haber un poquito más de dificultad en esa humedad natural que las personas que no tienen diabetes puedan tener en sus pies, es como una especie como de lubricación natural que hace la piel. En las personas que vivimos con diabetes tenemos resequedad, entonces la falta de humedad también puede hacer como una especie de escamitas y ahí empieza a hacerse una fisura y puede hasta sangrar. Entonces es importante revisar que a lo mejor no tiene la úlcera, pero ya esas escamitas pueden ser una manera en que se rompa piel y empiece una herida ahí. Entonces eso también es importante revisarlo. Hay que revisar muy bien las estructuras óseas o las articulaciones, ¿sí? Aquí dice el paciente tumbado, es que la literatura que consulté es española, entonces es acostado, ¿sí? Y de pie, hay que revisar al paciente acostado y de pie, ¿sí? El tema aquí es que veamos cómo pisa, ¿sí? Cómo tiene sus huesitos. Hay que ver si no hay deformidades, como en este caso los deditos en garra o de martillo, ¿sí? O huesitos que estén así como muy prominentes, lo que le llaman juanetes, ¿sí? O que las articulaciones, los deditos no los puedan mover, que tengan dificultad en la movilidad articular. Todo eso es importante cuando los estamos revisando. Sí, cuando nosotros vemos, pues aquí se ve en esta imagen cómo es más fácil o en dónde es más frecuente que los pacientes presenten lesiones. Entonces, esta foto está padre porque es como encaminarte hacia dónde vas a buscarle bien al paciente, ¿no? Si vemos que tiene deformidades, fíjense cómo en los deditos, cómo se hacen como garrita, cómo se encogen en las plantas,
como les digo, de acuerdo a la pisada que tenga el paciente, por eso es importante que sepamos y revisemos exactamente cómo pisa, por eso es importante revisarlos de pie, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de revisar la parte cognitiva, muchos de nosotros no nos ponemos a pensar como profesionales de la salud que hay personas que tienen ya algún tipo de trastorno cognitivo y que a veces les decimos las cosas y realmente no es porque no lo quieran hacer, es porque se les olvida, porque tienen problemas para ponernos atención, por el tipo de aprendizaje que ellos tienen, a veces hasta por el lenguaje. Tenemos a veces pacientes que son de algún tipo de que hablan algún tipo de dialecto o algún tipo, entonces es difícil podernos comunicar con ellos, ¿no? Tenemos pacientes que ya tienen algún tipo de demencia senil, de Alzheimer, todo esto entra dentro de este rubro y es importante que nosotros tomemos en cuenta que esos pacientes, aparte de que va a ser muy difícil poderlos educar, aparte de eso, ellos también ya tienen problemas para revisarse sus pies por sí mismos. Tú les vas a decir, es que tiene que lavarse, tiene que hacerlo así y así y así, pero difícilmente va a poderte comprender y va a poderte seguir las indicaciones. En estas situaciones, pues sí es importante identificar al cuidador primario y dirigirte y obviamente incluirlo en la conversación, incluirlo, porque lo poquito que pueda cachar o lo poquito que pueda ayudar es bueno, pero sí tienes que estar muy consciente como profesional de la salud. Ahora, si yo como paciente ya tengo este tipo de situaciones, es importante decirlo, porque muchas de las veces nos da pena. Entonces, no tiene por qué ser un problema si me dicen, ¿sabes qué? Es que te tienes que lavar los pies diario, pero a mí se me olvida cómo me dijeron que me los lavara. Entonces, preferible que digan, ¿sabes qué? Es que no comprendo, no entiendo, no veo, no. Entonces, ya ahí es una manera como de hacer un clic mejor para que no vaya a pasarle una úlcera al paciente, ¿no? Ok, definiendo el calzado, cuando estamos revisando al paciente, nosotros tenemos que ver si el paciente trae un calzado que esté mal ajustado, si es inadecuado o muchas de las veces el paciente va descalzo. Hay pacientes que les gusta andar descalzos. Entonces, ese es un tema importante para abordar con el paciente. Aquí estamos hablando de valorarlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de cómo lo voy a orientar, ¿no? El cuidado inadecuado de los pies, si trae incorrecto el corte de uñas, si tiene mala higiene en los pies, eso también lo vamos a valorar. Todo eso lo vamos a estar tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de esta valoración es la intervención que voy a hacer, ¿sí? Si tiene limitaciones físicas, que era lo que les decía, algunos pacientes no ven bien, algunos pacientes tienen obesidad, no pueden doblar su pierna, no se pueden ellos mismos, por ejemplo, cortar las uñas, tienen limitación para hacer algunas de las funciones o lavarse sus pies. Entonces, ahí es importante también tomarlo en cuenta y tenerlo presente para la orientación que le voy a dar. Igual, saber de dónde parto. ¿Qué conocimientos tiene el paciente sobre el cuidado del pie? Yo como paciente, ¿qué tanto sé? ¿Qué tanto sé y qué tanto es mito? ¿Qué tanto fue lo que me dijo mi comadre? ¿Qué tanto dijo que me pusiera sábila, que me pusiera el jabón de tal cosa o los aceites de no sé qué o la crema que uso yo para los hongos o no sé, ¿qué tanto sé yo que vivo con diabetes sobre cómo cuidar mis pies? Eso es importante también conocer. Muy bien. Entonces, aquí viene la parte de la intervención importante como profesional de la salud. Tengo que darle a los pacientes una educación estructurada, ¿sí? Yo como paciente tengo que recibir y tener la apertura de ir a esas capacitaciones. También mi familiar, porque es importante la red de apoyo. Entonces, nosotros como profesionales de la salud es importante que nos estemos actualizando, pero también es importante que hagamos un esquema de una capacitación completa, no sé, algún curso. Como les digo, aquí existe ese de Diabetims y cada vez que van ellos por medicamento, les hacen una intervención educativa, ¿sí? Por ahí vi que alguien levantó la mano. A ver, Es una pregunta, maestra.
Ajá, a ver si quiere, la contestamos de una vez. Dice, buenas tardes, dice Pamela Galindo, buenas tardes. No me quedó claro por qué no poner hidrocoloides o no poner terapia húmeda en general en úlceras arteriales. La irrigación arterial, que es la que llevaría la sangre limpia, oxigenada, con los nutrientes adecuados para alimentar la herida y ayudarla a sanar, en una persona que tiene problema arterial está limitada. Si tú agregas una humedad, estás lastimando la herida y no hay ese alimento o nutrición en la herida para que pueda sanar. Y lo que va a hacer la humedad es hacer una herida más grande. Eso haría que el paciente de una manera más acelerada tuviera un problema más grande y menos fácil de resolver. No sé si contesto su pregunta. Gracias, maestra. Alguien tiene la manita levantada. Le doy permiso para hablar, ¿verdad? Gracias, sí, maestra, muchas gracias. ¿Listo? ¿Lupita? Yo voy a bajar la mano. ¿No se escucha? No, parece que no. Si gusta continuar y ahorita volvemos a intentarle. Ok, muy bien. Recuerden que los términos que estoy usando, pues trato de hacerlos lo más simple posible para que también quienes no son profesionales de la salud, puedan ir comprendiendo un poquito más clara la información. Si oyen así como palabras como pus y como, es esa la intención, que también ellos entiendan como la parte de lo que para nosotros es una infección, pues para ellos a lo mejor es pus, a lo mejor un remedio casero que ellos utilizan como sábila o alguna cosa, cataplasmas que les llaman a veces, o esa la intención es, pues, como que ellos me cachen más rápido, más fácil esa información, pero obviamente, pues los términos científicos o los términos ya más, pues ahora sí que más técnicos, los estoy tratando de evitar por ese motivo. Muy bien, entonces hablábamos sobre la información que le vamos a dar, la educación y la que vamos a recibir nosotros, ¿no? La intención, pues obviamente es mejorar los conocimientos. Nosotros como profesionales de la salud, la intención es que hagamos personas o ayudemos a que las personas tengan más conciencia y tomen las riendas de su salud mediante el autocuidado. Y en este caso específico, pues el autocuidado de los pies y eso les ayude a tener una conducta de autoprotección, ¿sí? Además de esto, pues es importante aumentar su motivación y todas las habilidades, darles las herramientas. Nosotros como pacientes tener las herramientas para que nosotros podamos hacer las cosas, que tengamos las conductas saludables que nos lleven al control de nuestros niveles de azúcar, que nos lleven al control y que obviamente como si fuera un dominó, nos lleven a que tengamos esa educación que nos ayude a no tener lesiones en nuestros pies. Entonces, esa es la idea de formular ese tipo de capacitación. Nosotros como pacientes tendremos que tener esa apertura para poderlo hacer, ¿no? Entonces, aquí en lo que preguntaban hace un ratito, pues en este punto vamos a hablar del fomento. Yo como profesional de la salud, ¿cómo fomento en mis pacientes, en mis usuarios, el uso del calzado adecuado?
primero que nada, pues yo tengo que conocer cuál es el calzado adecuado. Igual yo como paciente, pues tengo que saber y tener también en cuenta qué tipo de calzado es el adecuado. Van a encontrar en línea de hecho, esta imagen la bajé yo de Google. En línea pueden encontrar mucha información relacionada con esto. Y como les digo, la calidad y toda esta parte es importante, pero también hay que tomar en cuenta la posibilidad económica de los pacientes. Entonces, lo importante es que sea un calzado que sea cerrado y que tenga este tipo de características. Agarré la más sencilla para que no sea algo que represente un gasto exagerado, ¿sí? Pero también igual, cuando es como todo, pues cuando compras un zapato que tenga una buena calidad, pues te va a durar más tiempo, entonces a largo plazo a lo mejor gastas menos, ¿no? Pero aquí el tema es que debe de ser un calzado que sea cerrado, si se dan cuenta, sí, debe de tener una altura, ahí donde dice profundidad en la parte del talón, debe de estar alto, ¿sí? Y debe de ser antibacterial, debe de tener un forro acolchonadito, ¿sí? Que sea de material antibacterial de preferencia y sin costuras. Eso es muy importante, que no tenga costuras, ¿sí? Las agujetas o tiras de velcro. ¿Por qué? Porque eso les facilita que no vayan a tener un accidente, que no se vayan a tropezar con las agujetas. Por eso se recomienda el velcro, ¿sí? Que sean puntas redondas y anchas. ¿Por qué? Porque eso permite que el pie tenga el espacio suficiente. No sé a quiénes de aquí usen zapatillas, pero si se dan cuenta en la parte de enfrente, cuando son zapatillas picudas, cómo se hacen los dedos. Y quienes las usan, yo mis respetos porque es una verdadera, pues, aguantar la molestia, porque a veces hasta molestan los zapatos, ¿no? Entonces te los quitas y descansas. En el diabético no es recomendable ese tipo de zapato, ¿sí? La persona que vive con diabetes debe de usar puntas redondas y anchas. El zapato de preferencia, sí, lo indicado es una cubierta de piel que sea lisa y suave. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que no haya presión. Si tú estás usando un zapato duro, lo que estás haciendo es forzar, y acuérdense de lo que estuvimos hablando hace ratito. Hay cambios en la circulación, hay cambios en las articulaciones, hay cambios en los huesitos, hay cambios, ¿por qué? Porque la azúcar altera todo lo que lo que nutre, lo que alimenta todas esas células, todas esas partes de nuestro cuerpo, y al haber esa alteración, hay cambios que están. Entonces, por eso debe de ser una piel suavecita, que te ayude a que no hagas ese esfuerzo. La suela debe de ser de un plástico ligero, de preferencia antiderrapante. Eso les ayuda a reducir el cansancio y sobre todo a evitar caídas. Acuérdense que sobre todo en personas mayores es muy dado a que se puedan resbalar, a una lesión de cadera, una fractura de cadera, alguna situación que agrava la situación. Y llevar, aquí si se dan cuenta, tiene un contrafuerte, es decir, la parte de atrás que es firme y redondeado, porque eso no permite que se les ampolle el talón. Recuerden que la parte del zapato la persona que vive con diabetes es bien importante porque por la misma fricción del calzado pueden empezar las ampollas y esas ampollas se revientan y se convierten en una lesión, se convierten en una úlcera. Por eso es importante y es una pieza clave el uso de calzado adecuado. Ok. Aquí si se dan cuenta que era lo que les comentaba de las puntas que tienen los zapatos en el calzado femenino algunas de las veces, e incluso en el masculino también a veces usan unos zapatos que tienen la punta muy cerrada, ¿sí? Entonces, eso es una parte importante de que el paciente pueda llegar a tener, o yo como usuario de un zapato así, pueda llegar a tener ese tipo de lesiones. Ahí se ve cómo deben de quedar los pies adentro del zapato. El hecho también de traer los pies descalzos, o como les decía, en mi rancho les llaman chanclitas de horcapollo, porque son como un tirantito nada más, y nada más se meten en los deditos, en el dedito gordo, entre el primer y segundo dedito, ahí entra nada más una tirita,
y ya con eso se sujeta lo que es el guarachito. Entonces, ese tipo de desnudez en el pie, ¿sí? Hace que sea más fácil que el paciente se golpee un dedo o se lastime y hasta con las ramas, con las piedras o algo, y eso puede hacer una lesión. Entonces, cuando nosotros usamos o recomendamos algún tipo de calzado terapéutico, ¿sí? Debe de ver la persona que le hace ese calzado, que le receta ese calzado, el especialista en ortesis, revisa si va a ocupar profundidad extra, la medida del calzado, y algunas de las veces requieren incluso plantillas personalizadas. ¿Para qué? Precisamente para balancear la carga, balancear los pesos, y eso evita que se generen esas ampollas o se generen, pero eso ya deberá de ser con un especialista, ¿sí? En términos generales, las características del zapato que les mostré hace un momento son suficientes, sobre todo en las personas que tienen riesgo 0 o riesgo 1, ¿sí? Ya cuando hay un riesgo o hay una alteración ya más vista, sí se sugiere que vayan con una persona especialista para que les hagan plantillas, ¿sí? Muy bien, me voy a regresar otra vez a la tabla. Acuérdense lo que vimos. Ya vimos cuándo es bajo, cuándo es muy bajo, cuándo es moderado, cuándo es alto, ya vimos cada uno de los puntos, cada cuánto se tiene que revisar. Pero aquí es importante, en el punto 5 que estamos revisando, los factores, por qué yo tengo o qué es lo que me hace a mí que tenga la situación de que estoy perdiendo la sensación protectora, qué es lo que tengo, como qué grado de enfermedad arterial tengo. Eso es importante tratarlo. Por eso es necesario, que era lo que comentábamos ahorita con la pregunta de su compañero, que esa persona acuda con el especialista. ¿Para qué? Para que determinen ya sea una terapia oral, una terapia quirúrgica o tratamiento, o sea, y que tratemos la causa, que tratemos el factor de riesgo, ¿sí? Obviamente, si ya le dan medicamentos, si le hacen una cirugía, ese riesgo disminuye. ¿Por qué? Porque ese paciente ya de alguna manera está tratando la situación que lo pone en un riesgo alto, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Si hay una pregunta, maestra. Muy bien, adelante. Dice Reina Guadalupe Pérez, ¿en una úlcera arterial el sistema VAC es recomendado? Yo sugiero que primero sea revisado por un angiólogo, el paciente, se revise cuáles son las situaciones que están interviniendo en esa situación específica del paciente. Y el sistema PAC yo lo pondría en una vigilancia muy estrecha con el médico. La verdad que yo no lo recomendaría, ¿sí? Pero eso ya sería algo que se determinaría a través del médico. Se deberá resolver primero el tema de la situación arterial, ¿sí? Ya para hacer un tratamiento de ese. Y tendría que valorarse específicamente la condición y la situación tanto de la herida como del paciente. Gracias, maestra. Por ahí vi que habían levantado la mano. No sé si sea la misma persona de este ratito, Em, ya la levantó, ¿no? me parece. Ok, entonces continuamos. Gracias. Muy bien. Entonces, proporcionar un tratamiento adecuado del exceso de callosidad o hiperkeratosis en el pie, las uñas encarnadas y las de las infecciones fúngicas del pie, que era lo que estábamos comentando ahorita. Hay que quitar los riesgos. Si le damos ese tratamiento al paciente, eso va a ayudar a que el riesgo disminuya. Hay que tratar cualquier signo preulceroso, ¿sí? Hay cosas que son modificables, que era lo que les comentaba. Entonces, si tiene ampollas o algo, hay que revisar por qué. A lo mejor solamente fue porque ese zapato que estrenó ese día
le causó esa ampolla. Entonces, a lo mejor nada más hay que drenar la ampolla y estar en vigilancia de ese pie. Pero sí es importante ver cuál fue o cuál es la causa de lo que está pasándole al paciente, ¿no? Y como les comento, es importante disminuir ese factor. Tratando el factor, vamos a disminuir el riesgo de la lesión. Hay que considerar la posibilidad de que la persona con diabetes se pueda estar revisando la temperatura por lo menos una vez al día, sobre todo los que tienen riesgos 2 o 3, o sea, de moderado y alto. ¿Por qué? Porque ellos pueden, mediante el estarse revisando su temperatura, identificar algún signo temprano de inflamación o incluso de infección. Entonces, eso es importante que podamos llegar al punto donde podamos nosotros enseñarle a las personas cómo revisar la temperatura de su pie y en qué momento es importante que acudan con su médico o con el especialista de la salud que ellos están atendiéndose. Puede ser la enfermera, la clínica de heridas, el podólogo, dependiendo, ¿no? Y ya ellos los encaminarán de acuerdo a la necesidad que tengan. Si tengo una temperatura elevada, ¿sí? Debe de reducirse la deambulación, es decir, el paciente no debe de andar camine y camine y debe de ir con el miembro del equipo de cuidado del pie. Como les digo, hay algunos lugares donde tienen clínicas de pie diabético y hay toda la estructura necesaria, ¿sí? Para poder atender a las personas. Entonces, no siempre es el médico el que lo atiende, puede ser el podólogo, no siempre, o puede ser la enfermera, o puede ser, entonces dependiendo, ¿no? Algunas de las veces se requieren intervenciones ortopédicas como el uso de silicona, ¿sí? Alguna descarga digital, dispositivos ortopédicos que pueden ser semirrígidos, cuando por ejemplo tienen la hiperkeratosis, que le decía yo que es el callito, ¿sí? O alguna lesión como la ampolla que vimos ahorita, entonces ocupan a lo mejor algún tipo de plantilla especial, que esas se hacen a la medida y de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿sí? El riesgo de ulceración del pie no debe de ser un obstáculo para que esa persona tenga entrenamiento físico, que camine o que haga ejercicio, o que no, simple y sencillamente con los zapatos adecuados deberá de retomar una vida normal y deberá de hacer, incluso es recomendable su actividad física, ¿no? Hay una entidad que es como una complicación del pie diabético, que pues la verdad es que es triste que el paciente llegue a esto. Es una enfermedad o una situación que se llama pie de Charcot. Es importante mencionarlo o consideré importante mencionarlo porque cualquier persona con diabetes sí puede llegar a tenerlo. Entonces, esta entidad pues la vamos a ver como un pie enrojecido, caliente, hinchado, y cuando vemos esto debemos de considerar ese diagnóstico. Debe de pasar a que lo atienda y que lo revisen más a fondo, ¿sí? El pie de Charcot es un proceso inflamatorio, ¿sí? Y pues estas personas tienen neuropatía y esa neuropatía pues produce lesiones en los huesos y en las articulaciones y en los tejidos blandos. No me voy a meter a profundidad en este tema porque no es la intención de esta plática, pero sí es importante que como pacientes sepamos que esto existe porque a lo mejor podemos empezar a tener este tipo de irregularidades y no buscamos ayuda. Y nosotros como profesionales de la salud, algunas de las veces también podemos verlo y darlo por alto, no tomarle la importancia que tiene. Entonces, si un paciente no se trata cuando tiene este tipo de padecimientos, se puede fracturar, tiene luxaciones y tiene muchas situaciones que empiezan a hacer que su pie se deforme más. Entonces, no es una entidad que se pueda resolver aún como quisiéramos, pero sí es importante que tengamos la conciencia de que se puede controlar y se puede prevenir que esa deformidad, que es progresiva, se siga dando, ¿no? Es decir, si analizas en la historia natural de la enfermedad, pues es una limitación del daño. Y debe de buscarse la manera de que tenga descarga o inmovilizarse según el caso para que no sufra más daño el pie.
Obviamente el tratamiento debe de ser inmediato a que se diagnostica, y requiere de mucho, cuidados, este tipo de situación. El tratamiento a largo plazo, pues sí lleva, pues va a ser un pie que va a estar complicado, va a tener úlceras, va a tener otro tipo de situaciones, efectos adversos, sí, puede tener atrofia muscular, puede tener también que como estamos cuidando un pie, empiece a tener carga el otro pie y también se lastime. Entonces, ese es el asunto con este tipo de padecimiento, ¿no? Estas personas o quienes lo sufren, pues debe de estar en un seguimiento estrecho. Entonces, si yo veo esto como paciente, sí tengo que buscar ayuda, sí tengo que buscar atención. Tampoco se trata como de sugestionarme y decir, ay, no, es que yo tengo eso. No, simple y sencillamente que es importante que lo tengamos visto y es importante que sepamos que existe esto y no es algo que sea controlable o si no es algo que a algunos pacientes les pasa y es algo que va a evolucionar por su problema de salud que ellos manejan, ¿no? Estas personas pues deben de usar algún tipo de plantilla de órtesis que sea adecuada a la forma del pie y del tobillo para que en caso de que ya lo tengan controlado, ya empiece como a tratar de que no se vuelva a reactivar, ¿sí? Y eso hace que también pues se distribuyan las cargas y no tenga tanta presión en ciertos espacios del pie, ¿sí? Cuando ya se logra que el pie esté como el avance se detenga, ¿sí? Puede empezar otra vez a caminar gradualmente el paciente, ¿sí? Pero sí es importante estar viendo y estar como les decía, en observación continua, porque si la carga no está adecuada, si las plantillas no están bien, el riesgo de reactivación es muy alto. Y hay que estar bien pendientes de que los signos de recurrencia, es decir, si algo vemos que otra vez empieza a ser raro, diferente, inmediatamente tenemos que buscar ayuda, ¿no? Este, es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta que esa enfermedad, pues no, gracias a Dios, no es no a todos les pasa, existe, nada más era lo que yo quería dejar sobre la mesa, que existe y es una posibilidad que alguien que vive con diabetes la tenga. Sin embargo, retomando, ¿sí?, el tema de cómo yo voy a controlar o cómo voy a estar viendo que no tenga yo un daño en mis pies, pues es importante ver que no todas las personas que viven con diabetes corren el riesgo de una ulceración. Sin embargo, las personas que están bien controladas, que están en una en buenos hábitos, que se alimentan adecuadamente, que cuidan el calzado que utilizan, pues ellos van a tener una situación de muy bajo riesgo, ¿sí? Estas recomendaciones que hemos estado manejando son dirigidas para la prevención de las úlceras de las personas que tienen riesgo. Si se dan cuenta aquí en esta foto, lo que les quise ejemplificar es precisamente eso, cuando tengo un pie sano, que no tiene lesiones, y ya cuando les dicen que hay un pie diabético, pues entonces se empieza a ver úlceras superficiales, que es el grado 1, úlceras ya más profundas, que es grado 2. Estas son ya cuando tengo una lesión. A esto tampoco me voy a meter porque no es el tema. El tema es prevenir que no lleguemos a una situación de este tipo, ¿sí? Es prevenir que no tengamos un grado 3 donde la osteomelitis, ¿qué quiere decir eso? Pues que ya hay hueso involucrado, que ahí es cuando ya están las cosas ya más difíciles y que por lo regular van a terminar en una amputación, ¿sí? Que ya tengo gangrena, ¿sí?, parcial del pie o que ya definitivamente hay gangrena total. Lo que queremos con todo lo que hemos platicado durante este tiempo ha sido precisamente no llegar a este desenlace. La intención entonces para prevenir y tratar la enfermedad del pie, pues debe de ser basados en un equipo bien organizado. Nosotros como pacientes vemos siempre que el equipo son las personas que nos dan la atención y no nos queremos involucrar nosotros dentro de ese equipo. Es responsabilidad de nosotros como pacientes también ver que somos parte del equipo
y que la principal persona de ese equipo, pues soy yo como paciente, soy yo como persona que vive con diabetes y que quiero prevenir que no me vaya a pasar nada en mis pies, porque ocupo mis pies para caminar, ocupo mis pies para ir a trabajar, ocupo mis pies pues para estar lo más dentro de una normalidad, ¿no? El tema de la pérdida de una extremidad creo que va más allá, creo que van muchos factores involucrados, la depresión que sufren por la pérdida de su extremidad y otras situaciones, la dependencia, la falta de poder trabajar, de ser autónomos económicamente, o sea, hay muchas cosas y hay personas que desgraciadamente llegan a este punto a una edad muy joven, ¿sí? Entonces, es importante que haya personal profesional de la salud de diferentes áreas, pero también es importante que yo como paciente me sienta parte de este equipo, ¿sí? Les comentaba hace rato, las variaciones de lo que hay en recursos de acuerdo a los sistemas de salud de cada país, pues son diferentes, pero también es importante que nosotros como profesionales de salud, pues demos una atención lo más actualizada, lo más integral posible, ¿sí? Desgraciadamente, pues no vamos a lo mejor no vamos a encontrar el sistema de salud perfecto, porque pues es difícil, ¿verdad? Pero, como les decía, aquí en México existe por parte de una institución pública, que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social, hay un programa que se llama Diabetims. Ese podría ser a lo mejor un referente, hay gentes que a lo mejor ojalá y que estén aquí y que sean parte a lo mejor de la gestión directiva de alguna clínica o alguna situación de estas, que puedan revisar y a lo mejor ese tipo de pautas les puedan servir para promocionar o para crear programas en sus comunidades para poder accesar y pues ahora sí que conquistar a los pacientes para que tengan esta información. Y nosotros como pacientes también, pues tener la intención de que si nos están dando capacitación, si nos están dando orientación, pues sacarle provecho. Como les comento, la responsabilidad no siempre es del equipo de salud. Yo como paciente, ¿qué tanto estoy poniendo de mi parte para mejorar mi calidad de vida, no? Por ahí vi otra manita levantada, ¿no? Maestra, hay una pregunta. Ajá, a ver, dígame. Dice, cuando hablaba de la temperatura del pie, menciona Liliana Flores, ¿cuál es la temperatura del pie o cómo saber si está normotérmico? Pues va a ser de acuerdo a la temperatura corporal. Cuando tenemos un pie muy frío, sí, eso nos indica, obviamente, pues también las condiciones del clima y toda esta parte, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta la temperatura corporal. La intención de estar revisando el pie, pues para empezar tendríamos que revisar la temperatura basal del paciente, pero también la temperatura muy fría o cuando lo estamos viendo que se sale de rango de 37 para arriba, estamos hablando de ya hipertermia. Entonces, podemos usar la clasificación que tenemos normal de temperatura y poder detectar cuando hay hipertermia en el pie. La intención es ver si ese pie no está robicundo, si no está muy rojo, si tiene datos de inflamación. El tema de la inflamación, acuérdense que es un tema que puede llevarme a que si hay, ¿cómo lo explico fácil? Si está el tejido como con mucha inflamación, puede estarnos dando datos de infección. Y eso es algo que tenemos que revisar. Hay que revisar si no tiene alguna fisurita, si no tiene alguna situación donde, o a lo mejor ya incluso apretar para revisar si no está saliendo algún material purulento o pus para poder determinar o revisar. Y aparte también, si está muy rojo y toda esa parte también puede tener una asociación arterial. Entonces, sí, la temperatura básicamente es la corporal. A lo mejor un poquito más bajito, a lo mejor un poquito más arribita, pero no tanto
como para que no nos demos la cuenta de que hay alteración. Sí, por ahí, Gracias. Si Ricarda, alguien tiene levantada la mano, ajá, Ricarda Aranda, ya puede hablar, me parece, Ricarda. Sí, sí, gracias. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Me quedé un poquito con la tentación en la gráfica anterior. Vi un pie así como una especie de callosidad blanca. Yo noto en mi nieto, tiene 19 años, pero está gordito, es un jovencito está 19 años, y veo que tiene esa especie de nata blanca en el pie. Es como una callosidad, pero blanda, no es rígida, o se siente blanda por el tenis. Esto a mí en lo personal no me gusta, pero a él se le hace natural y a su mamá se me hace natural. Mi pregunta es, ¿qué tan natural es o qué tan riesgoso puede ser? Muchas gracias. ¿su familiar tiene problemas de diabetes? Pues somos de familia diabética, él desde sus abuelos paternos y su abuela materna, que soy yo. Ajá, pero no le han hecho estudios. No, creo que en algún momento sí llegó a salir con azúcar alta. Ok, es importante, primero que nada, que le hagan el diagnóstico, que lo revise un médico para saber si él tiene problemas de diabetes. Si él tiene algún tipo de callo o de nata blanca, eso no es normal. Entonces, ya desde detectar que no es normal, ya es necesario una revisión. Sí le sugiero que lo vea un médico, porque a lo mejor no está como lo que estamos revisando y las fotos que estamos mostrando acá, pero si él tiene hongos en los pies, que es una infección fúngica, que si tiene honguitos en sus pies o en sus uñas, eso está lastimando y a largo plazo va a tener otro tipo de lesión. Pueden pasar muchos años y no tener ninguna situación grave, pero no es sano, no es normal, no es bueno que tenga sus pies con honguitos o si tiene algún callo o el tipo de tenis que está usando, a lo mejor ahorita se da mucho que usan unos tenis como muy planos, y eso no ayuda mucho en la situación de su pie. Entonces, sí se puede lastimar y se le puede hacer una herida que después vaya a tener más dificultad para resolver. Ese es el asunto. No es que ahorita tenga algo grave, pero sí le sugiero una que lo diagnostiquen o que le hagan exámenes a lo mejor cada año y vean si realmente no tiene diabetes. Y la otra es que sí requiere que le vean sus pies, porque a lo mejor nada más con un tratamiento para hongos o alguna cosa así, se le quita esa situación. Y si lo que tiene es un callo, ese callo quiere decir que tiene la pisada como chueca y necesita plantillas especiales Ok. Muchísimas gracias. para servirle. Adelante, maestra. Ok. Muy bien. Entonces, retomando, lo que nosotros idealmente deberíamos de tener en una organización de salud, sí, para atender a los pacientes con pie de riesgo, sí, deberían de ofrecerse educación para las personas, tanto para los cuidadores, para nosotros como personal sanitario y para la gente que atiende a los pacientes. A veces hay enfermeros que van a comunidad, que van para los ranchos, esos enfermeros, sería muy padre que ellos pudieran llevar la información esta a los pacientes allá. Eso sería lo ideal. Entonces, es fundamental que se hagan este tipo de programas de capacitación, ¿sí? Debería también darnos la oportunidad de tener esos sistemas que se pudiera hacer este tipo
como revisiones para ver la situación de cada persona, el riesgo en el que está, poder revisarlos cada año de sus pies. A veces los médicos tienen hasta 40 pacientes en 6 horas, no pueden hacer una exploración tan a fondo de los pacientes. Entonces, a lo mejor alguna clínica de pie diabético en la unidad, porque sí, es importante tener gente que conozca y sepa en los hospitales, pero también es importante trabajarlo desde el punto del primer nivel de atención, que en el caso de nosotros aquí en México es la medicina familiar. Creo que en la mayor parte de la América Latina el primer nivel es así. Y para los pacientes, pues cuando no es, que es el médico familiar o los enfermeros de primera, de la clínica más pequeñita, más cercana, que esos fueran quienes nos vieran nuestro pie y nos dieran esa asesoría, ¿no? Es importante también que tuviéramos en las clínicas personal que pudiera atendernos nuestras situaciones en el pie, como les digo, a lo mejor una clínica de pie diabético, ¿no? Eso podría ser que nos dieran atención por un podólogo, ¿sí? Que incluso es mucho pedir, pero que nos dieran calzado y plantillas adecuados, pero pues ya por lo menos que tuviéramos quien nos las indicara, ¿no? Que nos enseñaran y que nos dijeran, ¿sabes qué ocupas esto? Ya haría uno el sacrificio tal vez de poderlo comprar, pero pues eso sería lo ideal, que nos lo proporcionara el sistema. Acceso inmediato a un tratamiento rápido y eficaz, que era lo que decían, ¿no? A veces tardan muchísimos meses las citas para los especialistas, pero es necesario que el tratamiento sea rápido y que sea el adecuado de acuerdo al tipo de úlcera que le haya salido al paciente o si es que se infectó. Es importante saber las personas que se dedican a este tipo de atención, en el término de la atención ya cuando el paciente tiene una lesión, deben de saber sobre los productos de cura que están utilizando para que puedan poderles dar el tratamiento adecuado al paciente, ¿sí? Es importante también, o sería óptimo, lo ideal, que la Organización de Salud nos diera un acceso rápido y con personal que tenga la experiencia en procedimientos de revascularización, que era lo que les decía, que hacen como un puentecito para que pueda tener la sangre esa limpia, esa sangre arterial, para poder alimentar bien y nutrir bien nuestro pie, ¿no? Sería también ideal que tuviéramos acceso a modalidades de descarga, que era lo que les decía, esas plantillas especiales que los pacientes ocuparían para poder liberar la presión de su peso en el pie. Igual tener clínicas de heridas donde la persona pueda ir y por lo menos una vez al año o de acuerdo al riesgo, tener esa atención, esa clasificación de riesgo. Y si ya tienen alguna lesión, pues tener pues el acceso a que se les atienda y limpiar esas heridas y ponerles a algún tipo de material que se le llama apósitos, que sean, que no se le peguen a la herida para que puedan, curarse más rápido. Y si es necesario, pues apósitos que manejen el líquido que sale de la herida, que se llama exudado. Todo eso sería lo ideal tener. Sí, y que hubiera personas, los jefes, todos los que trabajan revisando todo esto, que revisaran lo que se está haciendo y poder detectar si hay problemas en todo esto para resolverlos y aparte mejorar la calidad de lo que se hace. Ir adaptándonos, ir mejorando cada vez. Eso sería en términos lo ideal, ¿sí? Que tuviéramos una estructura global, es decir, pues así como les enseñé esos libros que hacen de guías internacionales para que estandarizáramos los cuidados y que todas las personas y pacientes que tienen y que requieren cuidados crónicos, pues no nada más sea resolverle el problema cuando está en una crisis, sino resolverlo de manera continua y que tengan acceso a cosas que limiten los daños que esos pacientes sufren, ¿no? Obviamente el paciente es el más importante y es quien debe de hacer realmente un programa de ejercicio, ponerse su medicamento y comer saludable. Si las personas no cambiamos en esto, difícilmente vamos a tener un buen control de nuestro padecimiento.
Entonces, lo ideal sería que en todos los países hubiera por lo menos estos 3 niveles de atención en el cuidado de los pies, que fueran atendidos por especialistas interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que fueran especialistas que estuvieran capacitados para atender a los pacientes con diabetes, que vivimos con diabetes y que tuviéramos riesgo, ¿sí? Estos niveles lo que tratan es para dar una atención de acuerdo al grado de complejidad que la persona tenga. En el nivel 1, pues la idea sería un médico de atención primaria, por lo menos el podólogo y una enfermera especializada en diabetes. Ya hablando de un nivel más complejo o de intermedio, sería un endocrinólogo, que es un especialista que habla sobre todo lo que es el tema de hormonas, un diabetólogo, podría ser un endocrinólogo o un diabetólogo, un especialista en diabetes, un cirujano general, ¿sí? O un cirujano ortopédico o un podólogo, podiatra, que son especialistas en lo que sería la parte de la carga, del peso y todo eso, que revisaría tus pies, ese tipo de médicos. Cirujano vascular, que era el que hablábamos, el angiólogo, posiblemente que tenga conocimientos para poder hacer esos puentes que les explico, que se llama revascularización, ¿sí? Endovascular o abierta, y a especialistas en enfermedades o situaciones de infección. Necesitaríamos saber para que si el paciente tiene una infección o algo que no quiera ceder con los tratamientos, pues que nos ayuden con el tema de indicar el antibiótico. Enfermeras especialistas en diabetes, y un ortopédico o protecista para que si el paciente ocupa unas plantillas o zapatos especiales sean hechos o determinados por alguien que tiene el conocimiento sobre cómo debe de ser ese calzado. Y el nivel 3, que ya sería una unidad del pie, que le llamarían de segundo nivel en el sentido de ya la especialización, ¿sí? Y que tuviera todos los especialistas que se necesita para atender a personas que viven con diabetes, con expertos de varias disciplinas, porque ya ahí sería el centro de atención de los pacientes que estuvieran más complicados. Por ahí veo preguntas. Sí, maestra. Mayra Selene. Adelante, Mayra. ¿Ya puedes micrófono? Mayra, ¿gustas abrir tu micrófono? A lo mejor tiene problemas con la conexión. Si quiere, seguimos y ahorita le volvemos a dar la palabra. Sí, porque ya tiene reactivado su audio. Adelante, maestra. Cualquier cosa, de todas maneras, que nos diga. Muy bien, entonces, volviendo al tema de cómo voy a educar a una persona con riesgo de úlceras en el pie, esto lo quise retomar como un resumen porque algunas de las personas que nos están viendo, que nos hacen el favor de darnos su atención hoy, son familiares o son cuidadores de una persona que vive con diabetes. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr que esa persona entienda o vea o qué es lo más importante que le tengo que decir o hacer ver para que se cuide? Bueno, es importante ver si la persona es capaz de inspeccionar sus pies. Sí, la gente que tiene alguna limitación física no permite que puedan ver bien sus pies, y eso es una limitante para que pueda hacer la tarea de cuidarlos. Entonces, es importante que si yo detecto que mi abuelito no puede cuidarse sus pies, pues entonces voy a ver quién es la persona que lo va a cuidar. Si no voy a ser yo, quién es el responsable o quién va a hacerse responsable de esa tarea, que le ayude para que él pueda tener el cuidado adecuado de sus pies. Es importante explicarle a la persona que vive con diabetes
que la inspección diaria es necesaria. Se deben de revisar toda la superficie de ambos pies y de entre cada dedito, las zonas interdigitales. Entre cada dedito se tiene que revisar. Volvemos al tema, a lo mejor tiene algún honguito que se llama micosis, o a lo mejor tiene onicomicosis en las uñas, los hongos están en las uñas, y hemos normalizado como que eso sea algo común. Pues sí, sí es común, pero no debería de ser normal. Sí, un pie no debe de tener hongo. Entonces, es bien importante decirles que se tienen que revisar hasta entre los deditos. Es importante cerciorarnos que el paciente o la persona, mi abuelito, mi tía, yo le vaya a dar esta información, sepa qué hacer si detecta algo como notar que el pie esté más caliente, que era lo que me preguntaban hace ratito con lo de la temperatura. ¿Qué voy a hacer si aparece una ampolla? ¿O qué voy a hacer si veo que mi pie tiene un corte, tengo una lesión, tengo un arañazo? O sea, me lastimé a lo mejor iba caminando y con alguna mata, un matorral, me di se me hizo una lesión, ¿no? O ya una úlcera, que era lo que me preguntaban. Por ejemplo, aquí en estos pies que se ven aquí en las fotografías, fíjense cómo cada caso es diferente y cada zona es diferente. Quise poner esto porque, por ejemplo, el que está aquí en medio, bajito del teléfono, tiene las lesiones en la planta. Entonces, a lo mejor esa persona nunca las miró y fueron haciéndose ese callo hasta que se hizo la lesión, ¿sí? Igual a lo mejor quien se lo vio de frente y no le prestó atención. Acá en este caso de este lado estamos viendo un pie bien rojito, que puede ser que esa temperatura me esté diciendo, ese color, esa hinchazón, me está diciendo algo ahí. Entonces, esos son los puntos donde rápidamente no tenemos que esperar a que pase algo como la foto que está acá al fondo, el dibujo, ¿sí? Que secreción maloliente, que se empieza a decolorar la superficie del pie. O sea, eso es ya cuando un paciente está muy comprometido. La gangrena, pues es muerte. Entonces, es importante que no lleguen a ese punto. Por eso es importante que ellos aprendan a detectar que cualquier anormalidad es importante revisarla y ya llegar a determinar en qué momento voy a acudir con mi médico, voy a hacer una cita médica, ¿sí? Es importante que repasemos con nuestro familiar o nosotros mismos saber que no debemos andar descalzos, no debemos andar con calcetines sin zapatos, en chanclas o zapatillas que están muy delgaditas porque a veces hasta se clavan por abajo el vidrio, ¿sí? Ni afuera de mi casa ni en mi casa, porque me puedo golpear hasta con la esquina de la cama. Entonces, hay que acostumbrarse que en cuanto uno se incorpora, ponerse sus zapatos, sus pantuflas gruesas, algo que nos proteja nuestros pies. No usar zapatos demasiado apretados con bordes rugosos o costuras irregulares, como ahí en ese caso que se miran las zapatillas. Hay que revisar los zapatos, meter la mano en el interior de todos los zapatos antes de ponérselos. Hay personas que han llegado que un juguete del nietecito o alguna cosa se les quedó en el zapato y ni lo sintieron. Y eso fue lo que les ocasionó la herida, ¿sí? No hay que usar ningún tipo de calefactor o bolsas de agua caliente para calentar los pies. Hay personas que han llegado quemadas por ese tipo de utensilios, de cosas que usan para calentar, porque como la sensibilidad no es igual, no sienten cuando están teniendo demasiado calor y se queman los pies. Hay que usar calcetines que no tengan costuras o si no puedo conseguirlos, a lo mejor mi economía no me permite, voltea la costura, que quede la costura al revés, hacia arriba, ¿sí? Hay que cambiar los calcetines diario, la ropa interior se tiene que cambiar diario, ¿sí? No usar calcetines apretados, a veces llegan con los calcetines que les están haciendo una liga en el pie, como ligadura. Eso es malo porque no dejan que haya una buena circulación, ¿sí? Y deben de usar de preferencia unas medias que lleguen hasta la rodilla. Los calcetines y medias que son compresivas es importante que se las prescriba el médico
o el profesional de la salud que los esté atendiendo, porque a veces eligen compresión que no es la adecuada y eso lastima sus pies, disminuye la cantidad de sangre limpia y buena arterial que llega al pie y eso hace que el pie tenga problemas. Entonces, no usar cualquier tipo de compresión o la compresión que viene en internet y compré que porque estaban baratos en el Amazon o yo no sé qué, ¿verdad? Entonces, es importante que sea determinado por alguien que sepa sobre el tipo de comprensión que se necesita, ¿sí? Hay que lavar los pies diario, siempre con la temperatura del agua regulada, cuidar que sea menor de 37, es lo que les explicaba hace ratito, se pueden quemar y no sentir, y siempre secarlos con mucho cuidado, sin hacer tallones ni nada, y sobre todo secar bien en las zonas de entre los deditos, ¿sí? No es necesario estar poniendo algunos elementos, hay gente que usa cosas, polvos y cosas en el agua que van a lavarse los pies. Si tienen callos o tienen algunas durezas en los pies, es necesario que vayan a revisión, de preferencia con un podólogo. Hay que hidratar la piel, pero no dejen la crema y eso entre los deditos porque eso puede generar humedad de más y eso puede hacer que se ponga tan húmeda que se le llama maceración, se ponga tan húmeda la piel como cuando se mete uno al agua en la alberca y se pone como, que le decimos aquí, a veces aquí nosotros, piel de viejito, se le hace así como la piel así como bien arrugadita y bien, pero se pone como blanquecina y eso se puede romper y eso puede provocar una herida. Entonces, no es importante que no dejen crema, o sea, te vas a poner tu crema y todo, pero no dejarla entre los dedos de los pies sobre todo, ¿sí? Cortar las uñas es bien importante, el corte de uñas que debe de ser en línea recta y dejar que los profesionales nos revisen de acuerdo a la necesidad personal de la persona que vive con diabetes, que lo revisen de manera periódica. Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Hay una última pregunta en el chat, maestra. Ah, con gusto. Dice Luis Alberto Monreal, buenas tardes. ¿Nos diría su opinión sobre el uso de cámara termográfica para un mejor diagnóstico en úlceras isquémicas? Francamente, no he tenido la oportunidad de utilizar este tipo de auxiliar diagnóstico. Entonces, pues la verdad es que no tendría una respuesta como acertada. Eh, Creo que ya en una situación donde nosotros podamos revisar y tener muy en cuenta cuáles son los aspectos que son anormalidades o nos pueden parecer anómalos, ya eso podría ser un gran paso para poder derivar al paciente con un experto, con un especialista. En el caso mío, pues yo soy enfermera y la verdad es que no tengo tanto acceso a este tipo de auxiliar diagnóstico y francamente no podría emitir un juicio sobre eso. Gracias, maestra. Pues son todas las preguntas del chat. Muy importante el tema, maestra. Realmente el llegar a tiempo con estos pacientes que padecen diabetes y que conozcan todo esto en cuestión de prevención, pues es muy importante porque, vaya, las lesiones están a la orden del día y por supuesto en muchas ocasiones, desgraciadamente, las amputaciones. Entonces, el valorarse a tiempo, el atenderse a tiempo, el ir al médico al tiempo, en revisar las callosidades, adecuar el zapato, la limpieza, la hidratación, todo esto que usted nos acaba de explicar, realmente se realizaría la prevención ideal en un paciente que padece diabetes.
Le agradezco mucho, maestra. Le comento que tuvimos asistencia, bueno, y saludos de gente de Michoacán, de Chihuahua, de Guadalajara, del Estado de México, de Colombia y de Argentina. Y a todos nuestros asistentes agradecemos su asistencia y permanencia. Em, no me queda más que compartir la constancia que la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en el Cuidado Integral de la Piel otorga a la maestra Miriam Aguilar Beltrán por su participación como ponente en este tercer webinar para público en general, titulado Prevención de lesiones en el pie en personas que viven con diabetes. Muchas gracias, maestra. No sé si nos quiere hacer algún comentario. Agradecer a todos su atención, a ustedes la invitación y la verdad es que pues hay tanto que hablar que se queda uno con muchas ganas de compartir más cosas, pero de corazón espero que esta información llegue a quienes se requiera a través de los compañeros que nos hicieron el favor de acompañarnos y a todo el público que les invitamos a que se sigan conectando y que sigan aprendiendo sobre salud, que lo hacemos con mucho cariño. Por ahí veo también que tiene una persona levantada su mano. Sí. Déjeme. Ricarda, ya está activada la autorización para su micrófono, pero no veo que lo pueda activar. Ya, 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 ya. ya. Digo, Ricardo Aranda de Cancún. Gracias. Mire, ¿dónde pudiera dar las gracias por tan maravillosa conferencia y dónde pudiera contactarlos en la Ciudad de México? ¿Dónde pudiera contactar para un seguimiento? Bueno, nosotros realmente lo que hacemos es dar la capacitación y esto, pero como personal que nosotros recomendemos o pues ya es como que cada persona busque a su médico o a su podólogo o a su enfermera de confianza, ¿no? Yo por ejemplo estoy en la ciudad de Tijuana, y pues no es como tan sencillo llevar un seguimiento a larga distancia. Tendría que en su Ok. localidad ya buscar a alguien que usted considere que pueda apoyarle. Pero el especialista que ve en un momento dado el paciente que sufre de diabetes o que vive con diabetes, bueno, no es sufrir, es vivir, es el angiólogo. Entonces podría Ok. empezar a lo mejor por un angiólogo o a su médico familiar y de ahí ya ellos valoran si requiere el envío, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Para servirle. Maestra, dan un agradecimiento, por toda la información que proporcionó. La felicitan por la presentación, dicen que es una presentación excelente. Comentan que lástima que no pudieron verla a usted. Tuvimos problemas con la cámara de la maestra y no pudimos activar su cámara. Mil disculpas. La querían conocer, maestra. Sí, le eché muchas ganas, pero no pude. No sé, algo a lo mejor de la cámara de la computadora, no sé la verdad qué pasó. Pero Eh, un día nos vamos a conocer en persona. gracias, maestra. Dicen que muchas felicidades, que qué bien que esté abierto también para público en general. Este, sí les informamos que hay un webinar para público en general una vez al mes. Y aquí en el link o en el chat pasaron un link para registrarse. Todas las personas que quieran tener información para estarse capacitando, favor de registrarse aquí en el chat.
y pues dan muchos agradecimientos, maestra. Pues la agradecida soy yo por mencionan, la sí, atención. Muchas gracias a todos. gracias, maestra. Muy clara la presentación. Mencionan la constancia. Les comentamos que las constancias cuando son webinar para público en general no se proporcionan, solamente se proporcionan cuando es para personal del área sanitaria, que también es una capacitación al mes, y que creo que aprovecho para recordarles que el día 29 de abril a las 5 de la tarde es el webinar para personal de salud, perdón, y son acciones esenciales para la atención de la persona pediátrica con estomas de eliminación. Nos lo va a dar una ponente que es colombiana y pues los esperamos el 29 de abril. Acaban de compartir nuevamente el link para que se registren y les estemos haciendo llegar las invitaciones de capacitación. ¿Algo más que quiera agregar, maestra? Agradecerles a todos la atención y a usted, maestra, por apoyarme ahora con esta presentación. De corazón a todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes por su asistencia y permanencia. Gracias.